Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 779. Después de que llegaron la tribu Hod y la tribu Montaña del Trueno, más tribus continuaron llegando durante los días siguientes. 21, 22, 25, 26, hasta que llegaron 30 tribus. Solo hubo un día en medio en que no llegaron tribus. Habían pasado 37 días desde que se hizo el anuncio. Parece que pronto podemos comenzar a preparar la reunión. Mientras miraba, desde la torre del río ardiente, a la gente que caminaba por el punto de comercio. En ese entonces, le había dicho a Xiao Xuan que había mucho espacio en el punto de comercio, pero ahora no parecía que ese espacio fuera suficiente. Y esto era solo la primera vez que hacían este anuncio. Muchas otras tribus todavía estaban observando y solo enviaban gente al punto de comercio para ver el alboroto. Actualmente no tenían planes de venir, pero las cosas podrían cambiar en 1 o 2 años. El espacio para el comercio estaba de hecho un poco abarrotado ahora. Las 30 tribus que habían llegado se habían instalado en 30 casas preparadas para ellas en el punto de comercio. Los conflictos ocurrían de vez en cuando, pero aún tenían que seguir las reglas del punto de comercio. Las nuevas reglas habían sido aclaradas con suficiente detalle, incluso antes de que decidieran unirse a la Gran Alianza. Si comenzaban peleas en el punto de comercio, los cuernos ardientes tendrían que expulsarlos. Tras una breve discusión, los cuernos ardientes decidieron realizar la reunión en el día 40, en el castillo del río ardiente. En los 3 días finales antes de la reunión, 2 tribus más llegaron al punto de comercio. Sus tribus estaban ubicadas demasiado lejos, y nunca habían hecho viajes tan lejanos, por lo que les tomó un buen rato llegar aquí. Un sonido de cuerno fuerte y prolongado se oyó por todo el punto de comercio. No era el mismo sonido de cuerno de la puerta cabeza de bestia. Comparado con ese sonido de cuerno, al que estaban tan acostumbrados a oír, este era más agudo y de mayor duración. Este sonido de cuerno venía del techo de la torre del río ardiente. Servía para avisar a todos que la reunión estaba a punto de comenzar. Un área en el punto de comercio había sido despejada desde el momento en que se hizo el anuncio. Ese espacio estaba preparado para los miembros de las tribus que estaban por venir a unirse a la alianza. Tan pronto como la gente oyó este sonido de cuerno, comenzaron a salir de cada complejo y a reunirse en las calles. Llevaban diferentes atuendos y tenían distintos tótems. Grupos con diferentes características, alturas y tamaños corporales, comenzaron a llenar las calles. Se oían todo tipo de ruidos entre esa multitud. Es hora de ir. Lu Zai, de la tribu Montaña del Trueno, gritó a la gente de su complejo, tan pronto como vio que otros se dirigían a la torre del río ardiente. Llevaban unos días aquí. Durante ese tiempo, habían aprendido sobre la vida aquí y las reglas que debían seguir. Siempre y cuando respetaran esas reglas, no debería haber problemas. Estaban impresionados por la gente y las cosas que veían aquí. Todo, en el punto de comercio, les enviaba un mensaje claro. Los cuernos ardientes eran muy prósperos. Además de su fuerza, su riqueza y posesiones materiales eran tan abundantes que nunca pasarían hambre ni enfermarían. Lu Zai se colocó los ornamentos de hueso en el cuerpo. Algunos de estos ornamentos eran colmillos de bestias y garras de bestias. Otros eran huesos de formas únicas, especialmente pulidos. Todos servían para identificar al portador. Antes de llegar aquí, Lu Zai estaba bastante confiado en su atuendo. Solo se dio cuenta de la enorme brecha entre su tribu y la tribu Cuerno Ardiente, después de entrar en el punto de comercio y ver la carne de bestias feroces, así como los colmillos y huesos de bestias que se vendían allí. Aunque Lu Zai confiaba en su poder y en su tribu, sabía que las bestias salvajes y las bestias feroces
eran muy diferentes. Si surgiera tal oportunidad, él también quería cazar bestias feroces. Se sintió avergonzado por su propio atuendo al ver los colmillos que llevaban los cuernos ardientes. Al llegar a la puerta del colmillo de bestia, su vergüenza creció tanto que quiso quitarse sus ornamentos de hueso y tirarlos lejos. Aunque ya había visto los colmillos de bestia en la puerta del colmillo de bestia en su segundo día aquí, entonces no se sintió tan incómodo. Notó que muchos equipos delante y detrás de ellos le lanzaban miradas furtivas a su atuendo de vez en cuando. Estaba avergonzado e inseguro, pero mantenía una fachada digna. Tras inhalar profundamente, Lu Jai tomó una decisión en su mente. Detrás de Lu Jai, los ojos de los otros miembros de la tribu Montaña del Trueno seguían fijos en los colmillos de bestia en la entrada del castillo. Si no fuera porque los demás los presionaban para avanzar, incluso se habrían acercado a los colmillos gigantes para observarlos de cerca. Querían tocarlos con sus propias manos. No era envidia ni celos, era un deseo de poder. Unas 30 tribus partieron hacia el castillo del río ardiente, en cuanto oyeron el cuerno. Algunas tribus casi empezaron a pelear porque no querían ser las últimas en llegar, pero no podían luchar de verdad, así que solo competían con su energía. Quien perdía tenía que ir al final. A los cuernos ardientes no les importaba ese tipo de contiendas. Por eso, los individuos más fuertes y combativos llegaron primero. Entre este grupo estaban la tribu Montaña del Trueno, la tribu Oz y la tribu Shmihu. Los más tímidos tuvieron que ir al final de la fila. La tribu Zi y la tribu Zutong eran de esos grupos. Los miembros del equipo de expedición en el punto de comercio subieron todos a sus pechos y estiraron el cuello para mirar hacia el castillo. También querían entrar al castillo al ver a la multitud dirigiéndose allí. Algunos incluso intentaron mezclarse con la multitud, pero fueron descubiertos por varias tribus antes de llegar a la mitad del camino. Fueron rodeados y golpeados por esos miembros de las tribus. Si no fuera por las reglas del lugar, lo habrían matado en el acto. Aunque esa persona no murió, quedó gravemente herida y la arrojaron lejos como si fuera un saco de arena. Cuando la última tribu entró al castillo, las gruesas puertas de piedra de la puerta del colmillo de bestia se cerraron detrás de ellos. Al cerrarse las puertas, la gente de afuera ya no pudo mirar adentro. El castillo del río ardiente era el edificio más alto del punto de comercio, por lo que incluso si esa gente quería ver qué pasaba desde la altura de sus techos, era imposible. Solo pudieron resignarse. Entre las 32 tribus, algunas trajeron muchos miembros, mientras que otras solo trajeron unos pocos. Ahora, sin importar cuánta gente viniera de cada tribu, solo los jefes y chamanes podían entrar al castillo. El castillo del río ardiente tenía espacio limitado después de todo. Por eso, todos los demás esperaban afuera del castillo, después de que sus jefes y chamanes entraran. Después de que la puerta del colmillo de bestia se cerrara, esta gente que no podía entrar se quedó afuera de guardia, junto con los guardias cuerno ardiente. Estos miembros de las tribus lo habían discutido antes y mantenían distancia entre sí mientras custodiaban el área asignada a ellos. Algunos otros que no estaban informados hicieron lo mismo. Al final, toda esta gente se alineó contra el castillo, manteniendo a los que venían a mirar el alboroto más lejos. Al ver esto, la gente que vino a ver el espectáculo se molestó. ¿Cómo iban a oír los sonidos de adentro, estando tan lejos? La curiosidad les quemaba por dentro. Pero no tenían opción. Después de todo, no formaban parte de la gran alianza de la cuenca del río ardiente. El salón dentro del castillo del río ardiente había sido dividido en 32 secciones. Los invitados podían sentarse donde quisieran. Los cuernos ardientes solo se aseguraron de que hubiera suficientes asientos para todas las tribus presentes. La tribu Tambor
la tribu Lluvia, la tribu Taí y la tribu Zi tenían sus asientos reservados. Otras tribus tenían que encontrar sus propios lugares para sentarse. La tribu Ji finalmente logró entrar al castillo. Fueron empujados al final de la fila, pero no importaba. Su lugar ya estaba reservado. No tenían que buscar un sitio, como las otras tribus. Ciertamente habían tomado la decisión correcta al seguir la estela de la tribu Cuerno Ardiente. Di He y Zheng Luo observaron a las tribus mientras entraban y tomaban asiento. Algunos ya habían comenzado a trabajar juntos y a formar alianzas, mientras que otros continuaban aislándose de las demás tribus. Por sus acciones, Di He y Zheng Luo ya podían discernir qué tipo de personas eran. Sabían de inmediato qué tribus eran más combativas, cuáles más conservadoras y cuáles más prósperas. Todo estaba cristalino ante sus ojos. Cuando todos los que entraron finalmente encontraron un asiento vacío, miraron a su alrededor con asombro a las diferentes personas que habían llegado. ¿Entonces esta es la gran alianza? Han venido tantas tribus. Inicialmente, estaban vigilantes hacia los Cuernos Ardientes. Temían que los Cuernos Ardientes aprovecharan esta oportunidad para exterminar su tribu. Pero al ver tantas tribus allí y reconocer algunas que ya eran sus aliadas, sus preocupaciones se desvanecieron poco a poco. Esa preocupación pronto fue reemplazada por expectación. La Gran Alianza. Realmente todas estas tribus se convertirían en aliadas. Si de verdad era así, sería algo bueno para todos los presentes. Algunas personas comenzaron a contar las tribus en el castillo tras quedar atónitas por la gran multitud. Había 32 asientos. ¿Por qué uno estaba vacío? ¿No dijeron que eran 32 tribus? Sí, yo también lo oí. Recuerdo que fuimos los últimos en llegar, y hasta conté el número de tribus en la tableta de piedra. Fuimos los últimos en llegar. ¿Qué tribu no está aquí? Si no contamos la tribu Cuernos Ardientes, solo hay 31 tribus presentes. Dijo alguien después de contar las tribus presentes. ¿Acaso decidieron irse a última hora? Pensó alguien. Mientras la gente comenzaba a discutir, todos miraron hacia el asiento del jefe de la tribu Cuernos Ardientes. ¿Qué tribu es la última que estamos esperando? Di He miró el asiento vacío en el castillo y frunció el ceño. Se volvió para mirar a Zheng Luo. ¿Cómo se llamaba ese tipo otra vez? ¿Por qué no ha llegado todavía? Tras formular su pregunta, recordó. ¿Se habrá quedado dormido? Pensé que no necesitaba dormir. Tal vez esté aclarando algo en su mente. Zheng Luo envió a gente a buscar a Gan Chie. Si no hubiera visto la lista de nombres antes, habría olvidado quién era. En los últimos días, Zheng Luo había estado pensando en las tribus que llegaron tras oír el anuncio, pero olvidó por completo a esa persona peligrosa que vivía en su tribu. Nunca pensó que Gan Chie elegiría presentarse para representar a su tribu en la alianza. Tras terminar Zheng Luo su frase, una figura entró en el castillo del río ardiente por una de las puertas. Todavía era de día, así que Gan Chie llevaba una capa. Más de la mitad de su rostro estaba cubierto por la sombra de su capucha. Bien, la última tribu ya ha llegado. Dijo Di He mientras miraba a Gan Chie, que se acercaba. ¿La última tribu? ¿Dónde? No vi a nadie. Nadie entró por la puerta Colmillo de Bestia. Ah, ¿es ese tipo? Alguien señaló a Gan Chie. ¿Una sola persona? Soy Gan Qi, de la tribu An. Vine a reunirme al oír el anuncio. Algunas personas seguían peleando por sus asientos, mientras otras ya se habían acomodado cómodamente. Cuando Gan Chie habló, todos se detuvieron y lo miraron atónitos. ¿Tribu An? Nunca he oído hablar de esa tribu. ¿Una sola persona? No puedo creer que haya venido solo. Pensé que solo los jefes y chamanes podían venir. ¿Es él el jefe de la tribu An?
¿Por qué viniste aquí solo? ¿No hay nadie más en tu tribu? Una persona en la multitud se levantó y gritó hacia Gan-Kie. Gan-Kie se acercó con gracia y se detuvo a unos 5 metros delante de la persona que había hablado. Bajó la mirada y respondió en un tono suave a la persona que estaba sentada cómodamente en el cojín de piel de bestia. Articuló cada palabra claramente y con lentitud, asegurándose de transmitir su punto. Soy el único en mi tribu. ¿Tienes algún problema con eso? El jefe de los Tigres de Agua inicialmente solo intentaba burlarse de él. Después de ver cómo Gan-Kie respondió a su comentario y le habló en un tono que sonaba condescendiente, sintió que Gan-Kie lo estaba retando a pelear. La sonrisa en su rostro desapareció de inmediato. Se levantó, dio un paso adelante y miró hacia abajo a Gan-Kie, que era unos centímetros más bajo que él. Le gruñó de manera bestial a Gan-Kie. ¿Me estabas hablando a mí? La expresión de Gan-Kie no había cambiado, y tampoco respondió a la pregunta de la persona. En cambio, solo repitió lo que había dicho momentos antes. Incluso su tono era el mismo. No hubo cambio en el volumen ni en la entonación. ¿Algún problema con eso? La actitud de Gan-Kie avivó la ira del jefe de los Tigres de Agua. Estaba furioso. ¡Qué condescendiente! El jefe de los Tigres de Agua inhaló profundamente. Las venas en su frente pulsaban visiblemente. Su pecho se infló. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se dilataron al instante. Los músculos de su espalda y hombros comenzaron a abultarse, y su piel se tensó. Revelando sus fuertes y firmes músculos, sus brazos se abrieron a ambos lados, y sus dedos comenzaron a crujir ruidosamente, mientras líneas totémicas verdes envolvían su cuerpo. Su pierna musculosa pisó el suelo con fuerza al dar un paso adelante. Cuando su pie tocó el suelo, un sonido sordo retumbó en la arena. Esta persona no parecía poseer solo fuerza bruta. Era como un tigre ágil, listo para abalanzarse sobre su presa en cualquier momento. La distancia entre los dos era de apenas unos 5 metros. Un paso adelante y podría clavar su puño en Gan-Kie. Sus ojos redondos miraron ferozmente a Gan-Kie mientras dilataba las fosas nasales. Un rugido, similar al de un tigre, salió a raudales de la garganta de la persona, y la energía que portaba impactó a Gan-Kie, así como a la gente alrededor. Era tan potente que incluso sus camisas ondearon salvajemente. Sin embargo, la capucha y la capa de Gan-Kie apenas se vieron afectadas por este rugido. El rugido ni siquiera logró quitarle la capucha a Gan-Kie. Al ver esto, el jefe de los Tigres de Agua rugió 2 veces más. Cada vez su volumen y potencia aumentaban, y la gente alrededor sentía como si sus tímpanos estuvieran a punto de reventar. Todos se alejaron de sus asientos y se taparon los oídos. Ya había rugido 3 veces. Incluso una persona poco avispada debería haber notado que algo iba mal. La capa y la capucha de Gan-Kie parecían estar prácticamente pegadas a su cuerpo. Todos en el lugar miraron hacia ellos. Algunos hacían conjeturas, mientras otros comenzaban a reflexionar. Otros simplemente se sentaron a ver el espectáculo. Reinaba un silencio absoluto. Lo único audible ahora era la pesada respiración del jefe de los Tigres de Agua, mientras esperaba a que la energía totémica en su cuerpo se recuperara de los 3 rugidos potentes. Los ojos del jefe de los Tigres de Agua se clavaron fijamente en Gan-Kie, que seguía de pie de la misma manera, sin inmutarse por su rugido. Se preguntó si debería seguir rugiendo unas cuantas veces más. ¿Ya terminaste de rugir? Gan-Kie levantó ligeramente la cabeza y le dijo con calma, como si su rugido no fuera más que una broma. No tuvo el menor efecto en él. El jefe de los Tigres de Agua ni siquiera tuvo tiempo de responder a esa pregunta.
En el siguiente instante, los ojos de Gan Kie se volvieron rojo sangre, y gruesas líneas envolvieron su rostro verde pálido. Sus pies seguían en la misma posición, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Los huesos de su espalda crujieron ruidosamente en una cadena continua, y sus brazos se agitaron como los de una bestia salvaje. Garras marrones se extendieron desde las puntas de sus dedos, y su capa comenzó a ondear. Su capucha se levantó de repente mientras su cabello blanco volaba salvajemente hacia arriba. 2 colmillos afilados se extendieron desde su boca abierta, mientras soltaba un rugido largo y atronador. Sí, el rugido del jefe de los tigres de agua era el de un tigre feroz, el de Gan Kie era el de la naturaleza misma. Sonaba tan potente como una ventisca, una tormenta, un tsunami o incluso una luz. Era mucho más poderoso, tan intenso, que les oprimía los oídos. Las personas presentes tenían dificultades para respirar con normalidad. El aire a su alrededor quedó completamente alterado por aquel rugido prolongado. El flujo de energía de su rugido era tan intenso que incluso una mesa de piedra cercana empezó a temblar. La cerámica sobre la mesa se agrietó. Donde estaba Gan Kie, el suelo comenzó a agrietarse y abrirse. El jefe de los tigres de agua, que se encontraba más cerca de Gan Xie, sintió como si una bestia gigante ancestral lo mirara fijamente a los ojos. Sintió un impulso irresistible de huir y escapar, y hasta notó que su cuerpo entero era empujado hacia atrás por el rugido. No quería tambalearse, y ya estaba haciendo todo lo posible por clavar los pies en el suelo. 2 agujeros profundos se formaron en la tierra bajo sus pies, pero aún así luchaba por resistir. Toda la energía que había reunido se disipó en cuanto Gan Kie rugió. El primer rugido del jefe de los tigres de agua duró unos 10 segundos, y el tercero, el más largo, unos 20. Para los miembros de la tribu de los tigres de agua, que adoraban rugir, 10 segundos ya era mucho, y solo unos pocos lograban rugir 20 segundos seguidos. En la tribu, cuando su jefe rugió 20 segundos sin parar, los ojos de algunos tigres de agua brillaron de orgullo. Los miembros de la tribu de los tigres de agua aprendían a rugir incluso antes de despertar su poder totémico. Habían estado practicando esa habilidad desde niños. Rugir era una técnica que usaban a menudo en combate, y muchos tigres de agua eran famosos por su capacidad pulmonar extraordinaria. Estaban ansiosos por presumirlo allí. Sin embargo, la realidad les dio una dura bofetada. Alguien era mejor que ellos rugiendo. Cuando el rugido de Gan Kie llegó a los 20 segundos, algunos tigres de agua ya estaban aterrados. Cuando alcanzó los 30 segundos, algunos lo miraban con incredulidad, pero Gan Kie aún no paraba. Todavía rugía. 40 segundos, 50. Cuando casi llegó al minuto, Gan Kie finalmente se detuvo. No jadeaba, ni su respiración se había alterado. Eso no puede ser. La gente de los tigres de agua por fin recobró el sentido tras el largo rugido. Lo miraron de arriba abajo. Esa persona parecía, ni siquiera respiraba. No había movimiento en su pecho. De repente, los tigres de agua se quedaron mudos y miraron a Gan Kie con total incredulidad. Los ojos de Gan Kie se posaron de nuevo en el jefe de los tigres de agua, que había retrocedido tambaleándose unos pasos. Sus ojos hicieron estremecer a toda la tribu de los tigres de agua. ¿Todavía tienes algún problema? Gan Kie preguntó con calma una vez más. El rostro del jefe de los tigres de agua se convulsionó sin control, mientras el sudor frío le corría por la espalda. Era como si toda la sangre de su cuerpo
se hubiera congelado de golpe. Tras dudar un momento, finalmente respondió con voz ronca. No. ¿Ustedes tienen algún problema? Los ojos de Gan Chie pasaron por encima del jefe de los tigres de agua y se dirigieron a todos los que estaban detrás de él. No. No. Todos en la tribu de los tigres de agua negaron con la cabeza. Incluso su jefe había admitido la derrota. No tenían valor para enfrentarse a un rival tan poderoso. ¿Ustedes tienen algún problema? La mirada de Gan Chie se volvió hacia la multitud. No. No. No hay problema. Todos aquellos que captaban la mirada de Gan Chie se sentían ansiosos. Incluso Sidu, de la tribu Hos, tembló y sintió escalofríos al ver los ojos inyectados en sangre de Gan Chie. ¿Quién más tiene algún problema? Los ojos inyectados en sangre de Gan Chie recorrieron la arena. Todos aquellos que se cruzaban con su mirada apartaban la vista de inmediato. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Incluso los que estaban lejos sentían la gélida energía asesina en sus ojos inyectados en sangre. Incluso notaron que había algo de arena en el suelo donde estaba Gan Chie. Con el viento, la arena se levantó y se llevó. Arena. Definitivamente era arena. La única explicación razonable era que Gan Chie la había hecho aparecer de la nada. Al ver que todos guardaban silencio, Gan Chie se puso la capucha para bloquear el sol y se alejó. Se detuvo junto a la tribu Lluvia. El asiento de la tribu Lluvia había sido reservado con antelación. Gan Chie no le había pedido a los cuernos flamígeros que le guardaran un asiento específico. Ni siquiera miró a la tribu Lluvia. En cambio, se giró hacia los miembros de la tribu Bo, que estaban sentados al lado de la tribu Lluvia. Este asiento es mío, Dijo con el mismo tono calmado de antes. Sus palabras eran simples y directas, pero exertían una enorme presión sobre quienes las oían. Tras tragar saliva, el jefe de la tribu Bo miró hacia los de atrás. Al ver que los de su equipo asentían de acuerdo, se levantó y le cedió el asiento a Gan Chie. Los demás presentes no se burlarían de la tribu Bo por ceder su asiento. Ellos habrían hecho lo mismo en su lugar. Su rugido de hace un momento ya había demostrado lo fuerte que era. Tribu Han. Lo anotaron en su memoria. Esa tribu solo tenía a una persona, pero esa persona por sí sola era terriblemente fuerte. Sentían que ni siquiera toda su tribu reunida podría derrotarlo en una pelea. Terrorífico. Realmente aterrador. No parecía humano en absoluto. Gan Chie de la tribu Han lo grabaron en sus mentes. El rostro de Yang Sui estaba pálido como el papel. Sus manos temblaban sin control a sus costados. Es él. Gan Chie de la tribu Han. El único superviviente de la tribu Han. Aunque estaba solo, Yang Sui sentía la peligrosa aura que emanaba de él. Sin embargo, Yang Sui podía ver en los ojos de Gan Chie que pese a la hostilidad, no tenía intenciones de hacerles daño. Su mirada era solo condescendiente y parecía ignorar su presencia. Gan Chie menospreciaba a la actual tribu Lluvia. Eran demasiado débiles ahora en comparación con antes, y obviamente no eran rival para él, así que no veía motivo para atacarlos. Yang Sui también percibió esa actitud al observar a Gan Chie. Suspiró aliviado al darse cuenta de ello. Independientemente de si los menospreciaba o los ignoraba, mientras no planease matarlos, Yang Sui estaba contento. Además, como Gan Chie también se había unido a la gran alianza de los cuernos flamígeros, eso significaba que, mientras la alianza existiera y ambos estuvieran en ella, no serían enemigos. Habían llegado las 32 tribus y todos estaban sentados. Un águila surcó el cielo. Una persona saltó de su espalda
y aterrizó en la arena. Su aterrizaje provocó un estruendo que resonó por el suelo. Lo siento, llego tarde. Xiao Xuan corrió hacia el área de asientos de los cuernos flamígeros. Algo había pasado en la forja, y habían llamado a Xiao Xuan para ayudar. Yi, He y los demás lo sabían. Aunque la Gran Alianza era muy importante, no podían ignorar los problemas en la forja. ¿Cómo está? Yi He preguntó en un susurro. No es nada grave. El problema ya está resuelto. Bien. Se colocaron 3 asientos en la primera fila del área de asientos de la tribu del Cuerno Ardiente. Estos asientos pertenecían al jefe actual y a la chamana, así como a Xiao Xuan, el gran anciano. Los 3 ya estaban presentes. Bien, esto marca el comienzo de nuestra reunión. Yi He miró a las 32 tribus frente a ellos. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 780. 2 cosas. Más allá del castillo del río ardiente, la multitud de espectadores que no tenían idea de lo que pasaba dentro, comenzó a especular distintas teorías tras oír los fuertes rugidos que venían de adentro. Sus mentes eran ahora como bestias feroces desatadas. Los miembros de la tribu Tigre de Agua reconocieron el rugido de su jefe. De los 3 rugidos ya podían deducir qué enfrentaba dentro del castillo. O alguien intentaba provocarlo, o solo estaba demostrando su poder con rugidos. El largo rugido que vino después les resultó demasiado terrorífico. Su tribu gustaba de rugir, así que entendían perfectamente el significado de ese rugido. Aunque no pudieran saber qué había pasado dentro, estaban seguros de que su jefe había perdido esa confrontación. Sin embargo, tras esos rugidos, de repente se hizo el silencio dentro del castillo. Solo oían sonidos bajos y amortiguados. Si alguien rugía o gritaba de nuevo, lo oirían sin duda, pero no captaban nada más. Para los espectadores que estaban más lejos, era aún más difícil oír algo, salvo que tuvieran un oído muy fino. Todos fuera del castillo empezaron a charlar sobre lo ocurrido en el castillo. Mientras tanto, la gente dentro del castillo inició su primera ronda de discusión. La tribu del Cuerno Ardiente no veía a esas tribus como 100% dispuestas a unirse a la alianza. Solo querían que esas personas entendieran mejor qué era la Gran Alianza. Por eso, Yi He empezó con una breve explicación de la alianza. Si realmente querían unirse, debían acatar las reglas y establecer el orden. Quienes rompieran las reglas serían expulsados de la alianza. Además, cada tribu que se uniera debía contribuir, o no recibiría ayuda de las demás tribus de la alianza. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Y nadie quiere aliados que solo recolecten beneficios sin hacer nada. Cualquier tribu que no pueda cumplir estos requisitos puede irse ahora. Yi He miró a la gente de las 32 tribus. Cuando recibieron por primera vez la noticia del anuncio del Cuerno Ardiente, algunos no entendían realmente los requisitos. Se apresuraron a unirse a la Gran Alianza solo porque su tribu estaba amenazada por extranjeros. No les quedaba más remedio que buscar ayuda. Ahora, tras leer Yi He las reglas y explicarlas de nuevo, algunos empezaron a dudar. Estaba claro que había reglas con las que no querían vivir, y algunos no estaban dispuestos a correr riesgos. Si no se van ahora, será más difícil salir de la alianza después. Para entonces, tendrán que pagar un precio enorme. Dijo Xiao Xuan. Tengo una pregunta, dijo el jefe de Sutong. Después de unirnos a la Gran Alianza, ¿nos dirán cómo fusionar nuestra semilla de fuego? Por supuesto. Pero si su tribu piensa dejar la alianza en cuanto obtenga esa información, mejor que se vayan ahora. El jefe de Sutong negó con la cabeza. Solo estoy verificando si es cierto. Nuestra tribu no tiene intención de dejar la alianza. Las reglas que mencionó Yi He
eran en realidad muy beneficiosas para la gente de la tribu Zutong. Su tribu era experta en cavar pozos. En el futuro, si alguna tribu de la alianza necesitaba cavar un pozo, podrían ayudarles, pero por supuesto también debían ser pagados. Si alguien faltaba a su palabra y se negaba a pagar, o les daba deliberadamente menos de lo acordado, no les quedaría más remedio que plantearlo en la reunión de la Gran Alianza. Las tribus de la Alianza que se negaran a acatar esas reglas serían castigadas de todos modos. Yi He miró a todos los presentes. Nadie quería dejar la alianza. Algunos venían de lugares muy lejanos y habían pensado mucho antes de decidir unirse. No se irían en un momento como este, desde luego. Hay algo más que quiero mostrarles a todos. Xiao Xuan hizo que un guerrero distribuyera los 32 rollos de piel de bestia. Todos los beneficios y desventajas de unirse a la alianza están listados aquí, en este rollo para ustedes. Se trataba solo de un análisis general que enumeraba las ventajas y desventajas de las tribus que fusionaron o no su semilla de fuego, así como de aquellas que decidieron o no unirse a la Gran Alianza. También se presentaban pruebas y análisis detallados en el rollo, organizados de manera adecuada. Xiao Xuan había asignado esta tarea a Yi Si. Le indicó que considerara todos los detalles y proporcionara una imagen más completa para todos. Aunque Yi Si rara vez salía de su casa, conocía mucha información que la mayoría de la gente ignoraba. Con sus habilidades en análisis y cálculos, esta tarea era algo que pocos podían realizar. Su trabajo fue suficiente para convencer a todos los presentes. A diferencia de los demás de su familia, Yi Si no sabía realizar adivinaciones ni leer el futuro, pero podía analizar las cosas con gran claridad. Esa era su fortaleza. Con esa habilidad, compensaba con creces las que le faltaban. Por eso, Yi Si podía predecir muchas cosas que la mayoría no lograba ver. Todo se debía a su talento para el análisis. El análisis escrito en ese rollo de piel de bestia tenía un gran valor para los jefes de todas las tribus presentes. Después de frotarse las manos, apartaron la comida de la mesa e inmediatamente comenzaron a estudiar el rollo de piel de bestia. También empezaron a charlar con las personas a su alrededor sobre el tema. La mayoría de estos jefes sabían leer. Incluso aquellos que no sabían, habían traído a alguien que sí podía. Tenían que admitir que esos análisis eran muy convincentes. Además de todos los datos sobre recursos, suministros, fortalezas y población, las ventajas listadas en ese rollo eran tan tentadoras que muchas tribus que aún dudaban de su decisión se convencieron por completo. Algunas de las personas presentes también sintieron esperanza por el futuro al leer las promesas del rollo. Ya que nadie quiere irse, en un rato vamos a discutir esto. Yi He dijo a Zheng Lu Yao que se quedaran allí vigilando mientras él llevaba a los 32 líderes, a Guize y a Xiao Xuan, a una sala de reuniones dentro del castillo. Era difícil mantener la información confidencial si discutían en esa arena. Aunque no les importaría mucho si alguien escuchaba a escondidas, era mejor mantener en secreto todo lo relacionado con la Gran Alianza y la fusión de la Semilla de Fuego, en la medida de lo posible. Después de leer el rollo y ver todos los beneficios listados, ninguno de los miembros de las tribus se preocupó al oír que iban a discutir en una sala de reuniones. Ordenaron a su gente que esperara afuera, mientras ellos seguían a los cuernos ardientes hacia la sala. Se había preparado una enorme sala de reuniones en el castillo del río ardiente. Era la sala que usaba la tribu Cuernos Ardientes para sus reuniones. Podía albergar entre 30 y 50 personas. Xiao Xuan sacó un mapa del río ardiente y sus afluentes. La única diferencia con el mapa que había sacado antes era que este era mucho más grande, para que todos en la sala pudieran verlo juntos. 32 puntos estaban marcados en el mapa.
Cada punto representaba la ubicación de cada tribu presente. Gan Kie tenía un punto especial ubicado en el punto de comercio. Xiao Xuan les explicó su idea de dividir los territorios según los afluentes. Incluso les dijo que, si en el futuro surgían problemas que no pudieran resolver, podían traerlos al castillo del río ardiente y discutirlos allí. Cuando Xiao Xuan les habló de esto, todos en la sala de reuniones perdieron el control. Algunos no estaban de acuerdo con la idea, y tribus ubicadas en el mismo afluente incluso empezaron a pelearse. ¿Estamos en el mismo afluente que esos bárbaros violentos e incivilizados? ¿Y si nos aplastan? ¿Tú crees que estoy feliz con eso? Ni siquiera quiero hablar con ustedes, perdedores débiles. Una tribu temía que la otra fuera demasiado tímida y débil, mientras que la otra las despreciaba por ser tan fuertes, pero imprudentes. Aunque discutían por esto, seguían ubicadas en el mismo afluente. Como habían vivido juntas durante tantos años, y este era su único problema, la decisión no cambió. De todos modos, nunca habían tenido conflictos graves. Podían coexistir pacíficamente. Sin embargo, las tribus del mismo afluente pronto empezaron a pelear por el nombre del afluente. Todos querían nombrarlo según su propia tribu o su tótem. Los únicos que se mantuvieron en silencio fueron los que vivían en la rama principal del río ardiente. La rama principal del río ardiente estaba encabezada por la tribu Cuernos Ardientes, la tribu Tayé, la tribu Tambor, la tribu Lluvia, Gan Kie de la tribu Han, así como la tribu Lu, que acababa de llegar. Todos ellos aceptaron seguir las ideas de los Cuernos Ardientes. Después de resolver los problemas relacionados con la división de territorios, Xiao Xuan explicó en detalle el proceso de fusión de la semilla de fuego. Incluso preparó algunos consejos importantes para ellos y repartió estas instrucciones entre las tribus cuyas semillas de fuego aún eran primitivas. Todos ustedes pueden consultar lo que está escrito aquí, o preguntar a las tribus que ya han fusionado sus semillas de fuego si tienen alguna duda. Dijo Xiao Xuan. Los que entendían lo escrito empezaron a estudiar las instrucciones con atención. Los que no lo entendían enrollaron el rollo y lo guardaron cerca de ellos. Decidieron llevarlo de vuelta y mostrárselo a su chamán. El resto podría no saber leer, pero el chamán definitivamente sí sabía. Algunas tribus inmediatamente comenzaron a preguntar a la gente de la tribu del tambor y la tribu de la lluvia sobre el proceso de fusión. De repente, Guige golpeó la mesa con los dedos. La gente que estaba discutiendo dejó de hablar y lo miró. Dos cosas más. Todos deben empezar a hacer preparativos ahora. Dijo Guige. ¿Para qué? Preguntó alguien. Gui recordó su conversación con Xiao Xuan y dijo: Antes del invierno, realizaremos una cacería en nuestro bosque. Si alguna tribu cuya semilla de fuego se haya fusionado quiere seguirnos al bosque, pueden venir al punto de comercio del río ardiente. Lo que dijo Guige hizo que los ojos de muchas personas brillaran. Cacería. ¿En serio? ¿Vamos a un bosque lleno de bestias feroces? Lu Zhai estaba tan emocionado que hasta le faltaba el aliento. La sola idea hacía que la sangre le hirviera. No podía esperar a ir con ellos. Vamos sin falta, dijo apasionadamente la tribu Tigre de Agua. Las emociones negativas de su derrota anterior en la pelea de rugidos contra Gan Kie desaparecieron de repente y volvió a estar eufórico. La tribu Tigre de Agua era lenta en ocasiones, pero sabía cuándo admitir la derrota. No dirían nada al respecto, pero estaba claro que reconocían su pérdida. Xiao Xuan estaba seguro de que esta gente no haría nada a espaldas de Gan Kie para vengarse. Por supuesto, el tiempo demostraría qué clase de personas eran estos guerreros tribales. Tras este anuncio, algunas tribus incluso declararon que, si lograban fusionar su semilla de fuego, enviarían gente para entrenar con los Cuernos Ardientes. Además,
debían prepararse para la temporada de invierno, como almacenar toda la comida adecuadamente. Según la norma de la tribu Cuernos Ardientes, ellos los llevarían al bosque a cazar, pero a cambio, debían entregarles la mitad de la caza y quedarse solo con la otra mitad. Luego, podían elegir llevar la caza de vuelta a su tribu o intercambiarla en el punto de comercio por otros bienes. Después de oír que el punto de comercio seguiría funcionando incluso en invierno, algunas tribus, con habilidades especiales en artesanías, empezaron a pensar en bienes que podrían llevar para intercambiar. No saldrían a comerciar en invierno, pero sí antes. Debían aprovechar al máximo todos sus bienes y exprimir todo su potencial. Además de la cacería, tengo otro anuncio. Tras dudar un poco, Guy He continuó. La tribu Cuernos Ardientes va a ampliar el punto de comercio. Los que quieran unirse a nosotros en esta construcción pueden hablar con el anciano Zeng Luo después de la reunión. ¿Ampliar? Pero el punto de comercio ya es enorme. ¿Todavía quieren hacerlo más grande? Preguntó alguien, con dudas. No es lo suficientemente grande. Vienen más personas a unirse a la alianza, así que planeamos expandirnos hacia las tierras petrificadas y conectarlas al punto de comercio. Dijo Gui He. La reunión duró 2 días, y la mayor parte del tiempo, estas tribus discutieron asuntos relacionados con la fusión de la semilla de fuego. Cuando todo terminó, la puerta colmillo de bestia se abrió de nuevo, y todos los guerreros tribales salieron. El ambiente era mucho más pacífico ahora que cuando entraron. Aunque algunos aún peleaban por salir primero, no eran tan groseros como antes. Ya no empezaban una pelea ante el primer desacuerdo. Tras entender el proceso de fusión, regresaron inmediatamente a su tribu. Algunos se fueron el mismo día en que terminó la reunión, mientras que otros lo hicieron al segundo o tercer día. Muchas de estas tribus ya mostraban trabajo en equipo y se marchaban junto con las que vivían en el mismo afluente. Era una buena señal. Era más seguro viajar juntos de regreso a casa. Las tribus que vinieron a la reunión se fueron muy rápido. Tan pronto como se marcharon, el punto de comercio se quedó de repente en silencio otra vez. Así era como había sido antes. Solo parecía relativamente silencioso, porque el punto de comercio estaba lleno de emoción cuando las tribus se reunían. Muy pronto, este lugar estará lleno de vida de nuevo. Xiao Xuan lo dijo mientras miraba a lo lejos desde el techo de la torre del río ardiente. Durante los próximos días, Xiao Xuan podía sentir la energía ondulante de las semillas de fuego en el aire. Aunque esas semillas de fuego no estaban cerca del punto de comercio, y nadie más lo había notado, Xiao Xuan lo percibió todo. Incluso podía identificar qué tribu había fusionado exitosamente su semilla de fuego al detectar el cambio de energía en el aire. Al principio, este cambio de energía proveniente de las semillas de fuego solo llegaba de unos pocos lugares diferentes. Con el paso de los días, este cambio de energía ocurrió con más frecuencia en más lugares. A veces sucedía tan a menudo que Xiao Xuan sentía el cambio de energía en más de 3 o 4 lugares cada día. Cuando todas las tribus de la alianza terminaron de fusionar sus semillas de fuego, el clima se enfrió de nuevo. Era una señal que transmitía un mensaje claro. Pronto, el punto de comercio estaría lleno de gente otra vez. Como líderes de la Gran Alianza, los cuernos llameantes no se quedarían con todos los beneficios para ellos solos, sin importarles las otras tribus. Por eso organizaron una cacería antes del invierno, para todos ellos. Sin embargo, no los llevarían por todos los senderos de caza. Solo seleccionaron un sendero específico, que era el más adecuado para su entrenamiento. Estas tribus venían ya sea a ganar experiencia en la cacería, o a cazar comida para sobrevivir al invierno. Los cuernos llameantes eran diferentes. Querían aprovechar esta oportunidad para conocer mejor a estos guerreros de las tribus. Muy pronto, los equipos de cada tribu comenzaron a llegar al punto de comercio.
Comparado con su última reunión, había muchos rostros nuevos. En general, todos los que venían parecían fuertes y eran los miembros de élite de sus tribus. La razón era obvia. Iban a cazar bestias feroces en el bosque. Si dejaban que los miembros más débiles de su tribu vinieran, sería como enviarlos a la muerte. El equipo de caza de Ta ya había entrado al bosque. Tan pronto como regresaran, sería el turno de la alianza de entrar al bosque. Dado que el motivo principal de los cuernos llameantes en este viaje era llevar a esta gente a cazar, el trabajo principal de Xiao Xuan y los guerreros de los cuernos llameantes era protegerlos y asegurarse de que no murieran todos a manos de bestias feroces. Su objetivo principal no era cazar, sino proteger a esta gente. Por eso Ta llevó a su equipo al bosque antes de que comenzara la cacería. Fue por delante para preparar comida para todos durante los próximos días y también para asegurarse de que el punto de comercio tuviera suficientes mercancías para comerciar y mantenerse en funcionamiento. Cuando la mayoría de estas tribus finalmente llegaron, el equipo de Ta también regresó. Díganles a todos que se preparen y estén listos para cruzar el río. La cacería está a punto de comenzar. Capítulo 781. Liderando la cacería. En total vinieron 35 tribus. 3 tribus no llegaron a tiempo para la reunión anterior, porque vivían muy lejos y nunca habían estado en esa parte de la región. Pero estaban aquí para esta cacería. Todas las 35 tribus entraron al bosque junto con el equipo de caza de la tribu Cuernos Llameantes. Las 3 tribus que llegaron tarde a la reunión, en realidad, lo hicieron el mismo día en que se celebró. Pero la reunión terminó cuando llegaron. Sin embargo, no regresaron inmediatamente a casa. En cambio, se quedaron en el punto de comercio hasta que comenzó la cacería. Decidieron partir después de la cacería porque vivían demasiado lejos. Cuando charlaron sobre este asunto, 2 de estas tribus incluso dijeron que, si lograban fusionar exitosamente sus semillas de fuego, era muy posible que migraran río arriba. Antes, habían elegido asentarse en un lugar donde nadie más lo había hecho, por razones de seguridad. Ahora, como la situación había cambiado, deseaban mudarse a un lugar con más tribus. Por supuesto, aunque muchos miembros vinieron de cada equipo, no todos se unieron a la cacería. Algunas tribus que no eran aficionadas al combate y a la caza, solo enviaron a unos pocos miembros para participar. Esto era muy poco en comparación con el número de personas que vinieron de las tribus Montaña del Trueno y Tigre de Agua. Todas las tribus tenían su propia especialidad, después de todo. Algunas nunca habían tenido experiencia en la caza, y ese nunca había sido su estilo de vida. Así que si se obligaban a unirse, no solo serían una carga para el equipo, sino que podrían perder la vida antes de entrar al bosque. Sin embargo, incluso las tribus más débiles enviaron a 1 o 2 miembros para unirse a esta cacería. Las personas que vinieron eran en su mayoría jefes o guerreros habilidosos de cada tribu. Por ejemplo, la tribu Zi nunca querría enfrentarse cara a cara con ninguna bestia feroz. Antes, no habrían tenido el valor de entrar siquiera a un bosque lleno de bestias feroces si tuvieran opción. Sin embargo, esta vez era diferente. Tantas tribus se habían unido a la Gran Alianza y seguían a todo un equipo para cazar. Así que si elegían no participar, serían objeto de burlas por parte de las otras tribus. El jefe Abuli decidió unirse a la cacería con 2 guerreros más de su tribu. Abuli era conocido como el miembro más poderoso de su tribu, y los 2 guerreros que venían con él también tenían los pies más grandes de la tribu Yi, por lo que estaban naturalmente equipados con pies rápidos. Así, incluso si se topaban con bestias feroces que no pudieran derrotar, aún podrían escapar corriendo. La mayoría de los miembros de las tribus pensaban que la fuerza en combate lo era todo. Por eso las tribus más combativas se sentían más confiadas y audaces. Las tribus que no gustaban de resolver problemas solo con fuerza, preferían usar sus habilidades únicas
para comerciar por recursos valiosos. Aquellos que llegaron con sus tribus y no se unieron a la caza, esperaban en el punto de intercambio, mientras los equipos de caza salían a cazar. Se esforzaban por adaptarse lo mejor posible a todo en el punto de intercambio, mientras los demás de su grupo salían a cazar. Parte de este grupo, que se quedó atrás, también decidió ayudar a los Cuernos Ardientes con la construcción y expansión del punto de intercambio. Antes de partir, Xiao Xuan reunió a los líderes de cada equipo para discutir varios asuntos importantes. Les dijo que debían vigilar en el bosque, y que aquellos sin experiencia debían seguir y observar a los que tenían más experiencia, como los miembros de la tribu Taiye y los de los Cuernos Ardientes. Les advirtió específicamente que no usaran sus propias técnicas porque esas técnicas podrían funcionar con las bestias salvajes con las que estaban familiarizados, pero no con las bestias feroces. El equipo de los Cuernos Ardientes eligió un sendero de caza diferente a los 6 habituales. Este nuevo sendero no tenía tantas bestias feroces como los otros 6, porque esa tierra no era fértil. No había muchas plantas ni animales allí. Si los Cuernos Ardientes hubieran venido a cazar solos, definitivamente no habrían elegido este sendero. Este sendero no tenía suficientes bestias feroces, por lo que les parecía poco desafiante. Sin embargo, era perfecto para estos miembros de tribus, porque eran nuevos en este lugar, y si las cosas se salían de control de repente, aún podrían manejar la situación. Si hubieran ido por otro sendero, y de pronto aparecieran demasiadas bestias causando caos, incluso con el número de guerreros de los Cuernos Ardientes que venían, sería difícil salvar a todos. En total, 300 personas venían de todos los equipos. La tribu Montaña del Trueno y la tribu Oz trajeron alrededor de 50 miembros cada una. La mayoría de las otras tribus solo trajeron unos pocos miembros. Tribus como la tribu Chi no tenían una gran población para empezar, y otras tribus no combativas y sin experiencia en la caza tenían muy pocos participantes. Afortunadamente, la tribu Montaña del Trueno, la tribu Oz y la tribu Tigre de Agua no vivían en la misma rama del río, porque los equipos de caza se separaron según sus ramas. Aunque estas 3 tribus no tenían conflictos entre sí en ese momento, sentían un impulso de enfrentarse a las otras, así que por suerte no estaban en el mismo equipo. Después de cruzar el puente gigante y adentrarse más en el bosque, notaron que los árboles eran cada vez más altos y la hierba más espesa. La hierba en algunas zonas era tan alta que la gente desaparecía al entrar. Los troncos de los árboles más pequeños allí eran incluso más gruesos que la persona más robusta del equipo. Este bosque estaba lleno de altos árboles ancestrales. Comparados con el tamaño de esos árboles, su equipo de 500 parecía un ejército insignificante de hormigas. La niebla y la bruma en las montañas llevaban una energía asesina silenciosa, como si algo peligroso acechara detrás, observándolos en silencio desde lejos. ¡Qué pequeños eran! Este era un momento muy especial para aquellos que entraban al bosque por primera vez. Finalmente entendieron por qué los Cuernos Ardientes querían llevarlos a cazar. Si no hubieran venido, no habrían comprendido lo pequeños que eran. La tribu Cuernos Ardientes eligió la caza como la primera actividad de cohesión del Gran Alianza. El propósito principal de esta caza era corregir algunas actitudes inadecuadas que tenían estos miembros de tribus, especialmente las tribus más arrogantes. Este bosque no estaba lleno de bestias salvajes, como las que solían cazar, sino de bestias feroces, mucho más peligrosas. Sus ancestros de hace miles de años quizás habían encontrado bestias feroces, pero habían estado separados del bosque por el gran río durante casi 1000 años, por lo que ya no tenían la experiencia de sus ancestros. Si comparamos estas tribus con cuchillas, las que nunca tuvieron experiencia en la caza eran como cuchillas desafiladas, mientras que las que sí tenían experiencia eran cuchillas más afiladas.
Si esas cuchillas desafiladas querían evitar que los amos esclavistas secuestraran a su gente, debían afilarse y ganar más experiencia para convertirse en cuchillas afiladas capaces de defender su tribu. Oyeron un rugido lejano en el bosque, y la anticipación comenzó a crecer. Los soldados de los cuernos ardientes, con experiencia en el bosque, sabían que ese rugido era una exclamación de excitación de una bestia que había cazado con éxito a un intruso. Una pelea entre bestias había ocurrido antes de que llegaran. Otro rugido vino del equipo de los miembros de las tribus. Los miembros de la tribu ya miraron alrededor nerviosamente, y algunos comenzaron a cavar agujeros en el suelo. Los gigantescos pies de Abuli retrocedieron tambaleantes antes de que se diera cuenta de que el rugido venía de su equipo. Cuando la multitud miró, el jefe de la tribu Tigre de Agua, Ku-Li, había levantado la cabeza y rugía tan fuerte que las venas de su cuello se hinchaban. Los otros miembros de la tribu Tigre de Agua detrás de Ku-Li también abrieron la boca, preparados para rugir. Silencio. Xiao Xuan ordenó en voz baja. Al oírlo, Ku-Li dejó de rugir y se giró. Todos los cuernos ardientes frente a él lo miraban como si fuera un idiota. Los otros miembros de tribus parecían listos para darle un puñetazo en la cara. Lo siento, no pude contenerme. Solo entonces, Kelly se dio cuenta del terrible error que había cometido. Había oído un rugido profundo en el bosque, y se emocionó demasiado. La sangre en su cuerpo hervía, y no encontraba palabras para expresar sus sentimientos. Así que lo más instintivo fue rugir. Los miembros de la tribu, Tigre de Agua, solían rugir para desahogar sus emociones. Ya fuera ira, tristeza o excitación, rugían. Era un hábito que existía desde hacía miles de años en su tribu, quizás más. Sus ancestros tenían ese hábito. Por eso no pudo controlar su excitación en ese momento. En este bosque, rugir era algo que hacían las bestias feroces para advertir a los intrusos que se alejaran de su territorio. Además, rugir también significaba que desafiaban a oponentes a pelear. La acción de Ki-Uli no era diferente de buscar la muerte. ¡Qué idiota! Muchas personas lo maldecían en sus corazones. Si no fuera porque estaban donde estaban, le habrían gritado, o incluso le habrían dado una paliza. Si ruges en este bosque, a veces solo significa una muerte más temprana, dijo Xiao Xuan. Rugir en el bosque requería un momento perfecto y mucha habilidad. Había que ser experto en evaluar la situación y saber cuándo rugir y cuándo guardar silencio. Claramente, este no era el momento adecuado para rugir. El equipo continuó avanzando. Los guerreros de cuernos ardientes ya no necesitaban decirles que guardaran silencio. Todos ya estaban callados y alerta, atentos al menor sonido a su alrededor. Incluso todos los hombres de la tribu Tigre de Agua se mordían los labios y guardaban silencio. Aunque estos no eran los mejores guerreros de cada tribu, eran habilidosos y todos tenían sentidos agudos. Las amenazas los rodeaban por todas partes. Aunque el cielo estaba cubierto por los altos árboles ancestrales, muchos sentían los peligros invisibles a su alrededor. La hierba aquí crecía más alta que ellos. Criaturas se ocultaban detrás de la hierba alta, y el equipo podía sentir las miradas asesinas, aunque no las viera. Al ver lo ansiosos que estaban todos, Xiao Xuan dijo: no se preocupen. Esos son solo pájaros sombra. Son criaturas muy astutas. Cuanto más fuerte finjas ser y más tranquilo aparentes, menos probable es que ataquen. Si pareces o actúas débil, entonces podrían verte como un blanco fácil. Apenas terminó de hablar, un pájaro batió las alas a unos 100 metros por delante de ellos. Cuando miraron adelante,
Era un pájaro de unos medio metro de altura, con rayas verdes y grises. César gruñó al lado de Xiao Xuan, con un rugido bajo en la garganta. Xiao Xuan se detuvo y levantó la mano para hacer una señal. 8 guerreros de cuernos ardientes empuñaron sus armas y avanzaron. ¿Qué pasa?, preguntó Abuli, antes de que Xiao Xuan pudiera explicar. Una bestia rugió frente a ellos. El sonido fue tan fuerte que los ensordeció. Zidu trepó a un árbol cercano y miró hacia adelante. Al estar por encima del suelo, la hierba ya no le bloqueaba la visión. Aunque algunas partes de los árboles aún estorbaban, ahora podía ver claramente qué pasaba. Unos cuantos más del equipo hicieron lo mismo y treparon a árboles para observar el alboroto. Era una bestia temible gigante, cubierta de un pelaje gris grueso. Esa bestia medía 4 veces su altura. Un tronco de árbol tan ancho como 10 envergaduras alares se partió en 2. 2 patas traseras fuertes pisotearon el suelo mientras aparecía el gigantesco cuerpo de la bestia. Además de esa bestia temible, Zidu también vio unas cuantas figuras moviéndose entre la hierba espesa. Eran los 8 soldados de cuernos ardientes. Aunque el equipo de guerreros estaba bastante lejos, podían sentir las vibraciones a través del suelo. Esas vibraciones eran causadas por las pisadas pesadas de la bestia temible. Solo podían imaginar qué sentían esos soldados de cuernos ardientes, que estaban más cerca de la bestia temible. Zidu, Ku Li y Lu Jai miraban sin parpadear mientras los de cuernos ardientes atacaban a la bestia temible. La bestia no usaba ataques sofisticados. Todos sus movimientos eran simples y directos. Y eran efectivos. Aprovechaba al máximo su ventaja mientras lanzaba ataques mortales contra sus oponentes. Sus garras afiladas cortaban el aire, produciendo silbidos agudos. Sonaba como si una espada filosa danzara en el aire. No solo era fuerte esa bestia, sino que además podía causar daños graves. Los presentes no dudaban de que esas garras podían destrozar a un humano en cualquier momento. Incluso esos soldados de cuernos ardientes, que parecían más fuertes que la mayoría, parecían débiles ante tales ataques violentos. Fue otra ronda de ataques. Otro árbol se derrumbó. Las ramas se astillaron, provocando retumbos atronadores que se extendieron por el aire. Incontables astillas de madera y hierba cortada volaron por los aires. Era difícil distinguir qué pasaba en ese momento. Lo único que sentían eran los temblores del suelo y los sonidos atronadores de las ramas partiéndose. Los miembros de la tribu que no eran expertos en la caza temblaban mientras observaban la pelea. Si tuvieran que enfrentarse a una bestia temible de este nivel, definitivamente se aterrorizarían. No era porque fueran débiles. Más bien, no tenían experiencia contra una bestia así. Incluso los soldados del cuerno flamígero, con su físico fuerte y su poder, no podían luchar con confianza contra una bestia de este nivel. Tenían que depender del trabajo en equipo y técnicas especiales para matar a la bestia poco a poco. Los cuernos flamígeros ya estaban tan alerta, así que las tribus más débiles que ellos tenían que ser aún más cuidadosas. Las acciones de los cuernos flamígeros enviaban un mensaje claro: no sean demasiado arrogantes y no hagan tonterías. Si realmente quieren luchar contra una bestia temible solos y creen que pueden manejarla, piénsenlo 2 veces. Es muy probable que la bestia los mate. Todos los del clan Cuerno Flamígero, que no participaban en la batalla actual, así como los miembros de otras tribus que venían por primera vez, aprendieron algo nuevo. Esta batalla les advertía que nunca enfrentaran a estas bestias temibles solos. Si alguna vez se alejaban de su equipo y se topaban con una bestia temible así,
definitivamente no debían pelear de forma tan agresiva. Escapar debía ser su primera opción. Si escapar no era posible, entonces debían actuar con inteligencia. O de lo contrario, podrían perder la vida. Ni siquiera ustedes del clan Cuerno Flamígero pueden pelear contra esta solos, ¿verdad? Dijo, de repente, Si-Du, de la tribu Du. ¿Quién te dijo eso? Nuestro jefe, el anciano Zheng Luo, el anciano Ao y nuestros líderes de caza Tai Duokan podrían pelear contra esta bestia solo sin ayuda de nadie, pero no todos los fuertes pueden luchar contra este tipo de bestia por su cuenta. Algunas personas del equipo no estuvieron de acuerdo con lo que dijo el guerrero del cuerno flamígero. Si estos cuernos flamígeros podían pelear contra la bestia temible solos, ¿por qué su propio jefe de tribu no podía? Tu jefe, tu anciano, tu líder de caza. ¿Puede tu gran anciano pelear contra esta bestia solo? Preguntó Si-Du. El guerrero del cuerno flamígero, que explicaba, miró a Si-Du como si hubiera hecho una pregunta tonta. Nuestro gran anciano hasta peleó contra una bestia rey solo antes. ¿Qué crees? La expresión de Si-Du se volvió aún más perpleja. Se sintió un poco complaciente al saber que no todos los cuernos flamígeros eran tan fuertes como Xiaoshuan. Esto significaba que los guerreros de la tribu Hoth no eran débiles en comparación con la mayoría de los cuernos flamígeros. Incluso podrían alcanzarlos si se esforzaban. Xiaoshuan no sabía qué pensaban los demás. Estaba totalmente concentrado en la batalla del otro lado. Aunque no podía ver qué pasaba, podía sentir la energía de los 8 soldados del cuerno flamígero. Un rugido de terror resonó por el bosque. Si-Du y los demás que estaban en los árboles observaron la pelea de principio a fin. Al principio, la bestia temible parecía feroz y asesina, lista para aplastar a sus oponentes. Ahora, estaba aterrorizada y quería escapar. Los cuernos flamígeros incluso lograron infligirle algunas heridas, y no le daban chance de huir. Cuando todo quedó en silencio, los soldados del cuerno flamígero, que habían ido a atacar a la bestia, ya la arrastraban de vuelta. Estaba muerta. Todos en el equipo se amontonaron para verla de cerca. No se preocupen, verán más de estas bestias, una vez que vayamos más profundo al bosque. Mai les dijo a los que peleaban que se acercaran a ver la bestia temible. Busquemos un lugar para comerla primero, dijo Xiaoshuan. Ya estaban muy cerca de su primera estación de descanso. Si avanzaban un poco más, la hierba se haría más corta poco a poco, y los árboles más dispersos. Antes de llegar a su destino, los cuernos flamígeros demostraron algunas técnicas de caza a los que venían por primera vez. Por supuesto, cada tribu tenía su propio estilo único de caza. Los cuernos flamígeros solo les mostraron las técnicas básicas. Durante la caza real, era mejor usar técnicas que les quedaran bien. En efecto, las otras tribus aprendieron mucho de los cuernos flamígeros sobre cazar bestias gigantes, pero no podían usar las mismas técnicas que ellos para bestias temibles más pequeñas. Las bestias temibles más pequeñas seguían siendo más grandes que humanos. El método de los cuernos flamígeros para cazar estas bestias era levantarlas como peces salados y estamparlas contra el suelo de un lado. Luego, golpearlas fuerte unas cuantas veces. Después, volteaban a la bestia y repetían el proceso. La hierba gruesa se aplastaba cada vez que los cuernos flamígeros hacían esto, y la tierra y la hierba saltaban por los aires. Los miembros de las otras tribus nunca podrían lograr algo así. Ni siquiera podían levantar esas bestias temibles, mucho menos golpearlas. La hierba crece muy rápido en este bosque. Ahora parece plana, y algunas partes parecen arrancadas, pero si vuelven en 10 días, no será diferente a antes, cubierta de una nueva capa verde. Les dijo Xiaoshuan, después de que terminó la batalla. Cuando por fin llegaron a las zonas de caza,
el equipo de caza se dividió en 3 grupos diferentes, cada uno con miembros que vivían a lo largo del mismo afluente. Los cuernos flamígeros también se dividieron en cada grupo. Más bien, lo que preocupaba a Xiao Xuan eran las huellas dejadas por otros humanos en esta zona de caza. Decid a todos que estén alerta. Aunque no seamos su objetivo, mejor no bajar la guardia.